Buenas noches, señoras y señores. Ya saben ustedes, centenario de Felipe II. Y digo ya saben ustedes porque supongo que después del primer capítulo, que ha tenido pues el eco que esperábamos, ni más ni menos, suficiente, incluso yo no diría más de la cuenta, porque hablar de Felipe II y de Carlos V que hablamos el otro día, que son, decía yo, nuestros reyes de referencia, casi a lo largo de toda la historia, debía tener eco y lo ha tenido. Hoy es el Felipe II, príncipe del Renacimiento. Evidentemente no voy a contarles todo lo que saben o hacer resumen de todo lo que saben los profesores que hoy nos acompañan, evidentemente, porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Contamos en primer lugar con doña Pilar Silva Maroto, que es jefe del Departamento de Pintura Flamenca del Renacimiento del Museo del Prado. Miguel Falomir, que es jefe del Departamento de Pintura Italiana, Medieval y del Renacimiento, también del Museo del Prado. Jesús Sáez de Miera, que es del cuerpo del cuerpo facultativo de museos. Y Fernando Checa, que es el director del museo, y que además, en este caso concreto, en el capítulo de hoy, es el autor del texto que dio origen al guión y, por lo tanto, al documental que ustedes acaban de ver. Y yo, así para empezar, evidentemente, además de decirles en público, delante de todos ustedes, como ya se lo he dicho en privado, que sean lo más amenos posible para ustedes, yo le preguntaría a Fernando Checa, que es un príncipe del Renacimiento, ¿por qué lo ha titulado así, precisamente? El título príncipe del Renacimiento, pues pensé en él y lo escogí, primero, por el sentido cultural que tiene la palabra renacimiento, ¿no? El renacimiento significa amor a la cultura, amor a los libros, interés por las imágenes artísticas, protección a los artistas. Y todo eso se cumple muy bien en Felipe II. Y príncipe, yo creo que hay que entenderlo no de la manera de príncipe heredero, sino como un concepto político que es un concepto plenamente renacentista. El Príncipe de Maquiavelo, los tratados de educación de príncipe son los libros que leían los políticos de la Europa de su momento. Se decía mucho príncipe, ¿no? Príncipe de los ingenios también se decía. Sí, claro. Significa relevancia, primero, ¿no? En sus... Pueden entrar cuando ustedes quieran, yo ya voy preguntando, pero no se queden callados. Yo la verdad que a mí me gustaría comenzar planteando este tema de Felipe II, príncipe del Renacimiento. He hablado de los tratados de educación. ¿Cuál fue el elemento esencial de la educación de Felipe II como príncipe del Renacimiento? Por ejemplo, porque he visto que por el guión, probablemente por afán de resumir, a mí me quedan ganas de saber un poquito más de cómo fue educado. O sea, cómo fue esa niñez, época de juventud y demás, ¿no? Él fue educado por una serie de personajes que eligió su padre y que aparecen en el guión y aparecen en el documental, pero se educó sobre todo desde el punto de vista artístico y cultural con una serie de viajes en su primera juventud, ¿no? Él va a salir 2 veces a Europa en 2 ocasiones, a finales de los 40 y a principios de los 50. Y en ese momento él vio Europa. El contraste entre lo que era la Castilla, Valladolid, el centro de España de principios del siglo XVI, y lo que eran los palacios de Génova, los palacios de Mantua, el Palacio del Té de Mantua, el gran mundo alemán y sobre todo el gran mundo de los Países Bajos, donde se encontró allí con su padre, con su tía María de Hungría y con otros personajes importantísimos, artistas como el propio Tiziano, al que conoce en Milán y en Augsburgo, cambiaron absolutamente su percepción de lo que era la imagen artística. Él volvió a España y después del segundo viaje, ya viudo 2 veces, y tomó una serie de decisiones importantísimas. Una de ellas, clave para la imagen artística, es decidir la fundación nada menos que del monasterio del Escorial. Entonces, ¿por qué no vamos por la pintura primero? Sí, en realidad yo creo que estaría bien recordar que además de la dimensión intelectual o cultural, hay una dimensión, yo creo que en parte humana, pero profundamente política también, cuando se habla de la idea de un príncipe del Renacimiento. El príncipe del Renacimiento es, por esencia y por definición, un hombre consciente de sí mismo y consciente también a través de un círculo de intelectuales y de cortesanos cultos que le acompañan,
de articularse como un sistema de valores y de venderse, por así decir, como todo un sistema de valores. Claro, y en eso el arte y la imagen artística, los retratos, la propia arquitectura, tienen un papel importantísimo. Por eso él en este viaje, inmediatamente después, empieza a retratarse pues, por artistas flamencos o por artistas italianos, ¿no? Pues el caso de Tiziano. Pudo ser muy sorprendente para él en esos viajes de cuando llega... Yo creo que pudo ser sorprendente, pero... Digo, el tipo de pintura que se encuentra, por ejemplo, y de arquitectura. Yo creo que es el tipo de pintura y de arquitectura en dos sentidos. Por un lado, desde un punto de vista específicamente cualitativo, indudablemente las obras de arte, los pintores que conoce durante estos viajes son cualitativamente mucho más importantes y de mayor calidad de los que conocía en Castilla. Y por otro lado también yo creo que lo más sorprendente es probablemente el uso que se está dando a las artes como elemento de representación, como elemento consustancial lo que es la dignidad y lo que es un arte áulico, que es lo que no podía encontrar él en Castilla, lo que no podía encontrar en la península ibérica. La península ibérica no es un páramo cuando él parte de viaje, pero si hay algo que falta es probablemente la existencia de un arte que sí que pueda servir para la glorificación de la monarquía, para la idea de majestad y de dignidad, que es lo que sí que va a encontrar claro, eso lo a los muy Países bien Bajos. En los palacios de su tía, María de Hungría. Claro, y es que además lo importante para el momento que vuelve es darse cuenta de que es necesario tener una casa estable, tener una corte estable, tener una serie de edificios. Su padre, el emperador, ha vivido en distintos países de Europa, no tiene en España una corte estable. Felipe II, cuando vuelve, tiene ya la idea de crearse una corte estable, de crear una capital y de hacer una serie de edificios importantes para... Claro, él elige Madrid, elige que ya había sido residencia del emperador, pero residencia esporádica del emperador, decide terminar las obras del Alcázar de Madrid, hacer toda una serie de palacios en el entorno, con los jardines que hemos visto, y fundamentalmente su lugar favorito y su fundación favorita, que es el monasterio del Escorial. Yo nunca he tenido muy claro, por cierto, eso de la capitalidad de Madrid, cómo se produce, porque se ha atribuido a tantas cosas, ¿no? Porque yo pienso que en esa época, calculo que viajar era todo un problema, ¿no? No sé, no es lo de ahora, ¿no? Cómo se iba del Escorial a Madrid, de Madrid a Valladolid. Eso es un poco enigmático y de hecho la verdad es que no está del todo claro, pero por ejemplo siempre se dice que cuando Carlos V le encarga a Covarrubias esa ampliación, esa duplicación prácticamente del Alcázar de Madrid, lo que está es planteándose ya la posibilidad de que la corte esté ahí. Y de hecho, pues una figura como por ejemplo Baltasar Gracián, cuando le dedica ese precioso texto a Fernando el Católico, él señala cómo Fernando el Católico nunca tuvo, pues por razones obvias, una corte estable. Dice, la confió a la felicidad de sus sucesores que escogieron Madrid, tratadística clásica al canto, porque es el centro de la península, porque es una especie de cabeza del imperio, por la equidistancia, es decir, por todo eso, pues que es casi una tradición cultural. Claro, él, por ejemplo, es muy interesante, cuando él vuelve, es el momento en que ya se está planteando también su tercer matrimonio, y vive unos momentos, unos meses en Toledo, y de Toledo, en un momento dado, de mediados del mayo de 1561, se traslada la corte definitivamente a Madrid. ¿Por qué? Toledo no cumplía unas condiciones, digamos, urbanísticas, es una ciudad áspera y difícil, como dicen algunos de los viajeros. Además, Toledo era la residencia era la sede primada, donde vivía la representación máxima de la Iglesia. Y Felipe II, que es un rey para el cual la religión es muy importante, como es obvio, pero él también tenía su propia idea de la religión. Y él quiere fabricarse un mundo religioso que sea su mundo religioso. Por eso, eso es una de las razones por las cuales él elige el Escorial como una fundación suya, al margen de lo que es esa iglesia oficial que va a continuar en Toledo. A lo largo... bueno. Él elige Madrid como capital, pero sin embargo a su muerte no hay una catedral en Madrid. Claro, no, en Madrid... Ni casi hoy, estamos... Ni casi hoy, claro, pero es por, no por casualidad. Es por Felipe II, es por Claro. Felipe II por la que hasta el siglo XIX Madrid no es sede episcopal, porque no le interesaba tener un poder eclesiástico fuerte en Madrid. Hay un memorial muy interesante en el archivo de Simancas, donde Juan Bautista de Toledo le dice las condiciones que debe tener una capital, y una de ellas le dice tener sede
primada, o sea, una catedral, y Felipe II hace caso de muchas estas indicaciones, pero esa no hace caso, no le interesa. Yo Silva quería decir algo. No, bueno, yo quería decir que todos los esfuerzos en un edificio religioso los vierte en el Escorial, pero el Escorial no es solo su catedral, entre comillas, sino que él quiere hacer de esa empresa que va a durar tanto tiempo y de esa empresa magna, quiere hacer algo que sea como la imagen de su monarquía, la imagen de lo que el rey es capaz de hacer. Para ello hace una cosa que hasta entonces no se había hecho y que en España no se va a hacer después hasta Carlos III y Carlos IV, que es crear un programa con una serie de grabados que difundan la imagen del Escorial al resto de Europa. Todo el mundo conoce ese edificio, cosa que no se va a conocer ningún otro edificio de España en Europa. Cuando vienen los embajadores, cuando viene alguien, se les da esa imagen. Inmediatamente todo el mundo sabe que se ha hecho ese edificio, claro, y que ese edificio es para la gloria. Claro, Felipe II II tiene muy claro pues lo que apuntaba antes Jesús, ¿no? Y hemos apuntado el valor consciente de la imagen artística. Esa imagen artística no solamente es, lo primero que se nos ocurre es en pensar en su palacio, o en el Escorial, o en los retratos, que es muy importante, pero también en la difusión de la imagen artística. Sí, y el grabado es fundamentalísimo. El Escorial ya se hace famoso en su época. Claro, sí, vamos. Sí. De hecho, es una cosa que es muy llamativa, por ejemplo, ver cómo uno de los expertos que está preparando la carta de fundación del Escorial, que es un documento pues absolutamente fundamental para la historia del monasterio, le manda una especie de recado al rey y le dice, quiero ver, además de cartas de fundación de diversos conventos jerónimos y demás, de las cartas de fundación, por así decir, de las capillas reales de Sevilla, de Granada, porque ahí encontraré datos de cómo se visitan y, por tanto, de cómo se va a visitar el Escorial. Y Felipe II establece toda una dinámica de visitas, con su proverbial cuidado y meticulosidad, aunque no es una palabra muy precisa. Él guía, por ejemplo, desde días muy tempranos a su entorno inmediato, tanto familiar como cortesano, por el edificio. Llega en un determinado momento, con el Escorial terminado ya, a mandar un papel con el orden exacto en que no recuerdo qué personaje tiene que visitarlo y las horas concretas en que se tienen que producir esas visitas. Y, curiosamente, Sigüenza llegará a decir con una cierta desesperación, tendríamos que tener los pies de bronce para poder guiar a cuanta gente viene queriendo ver las grandezas y las maravillas de esta casa. O sea, hay una conciencia absoluta. Iba a decir que para aprovechar lo mejor posible el tiempo, el escaso tiempo de que disponemos, yo iba a hablar fundamentalmente, o quería que ustedes hablasen, por un lado de sus aficiones artísticas y por otro lado del Escorial. Podemos invertirlo, ya que hemos entrado en el Escorial, podemos hablar ya del Escorial directamente, seguir por este camino un poco. No, yo creo que también podríamos plantear el Escorial es donde él va a colocar parte de su colección artística. Y en esa colección artística ya vemos cuáles son sus grandes gustos, ¿no? La pintura flamenca, la pintura italiana y la española. Y no solamente coloca su colección, porque lo que hay que tener en cuenta sobre Felipe II es lo que él hace como patrono, como su trato, su relación con los artistas vivos, lo que siente y lo que quiere del arte de su época, y lo que compra, lo que adquiere, lo que le gusta del arte del pasado. Una cuestión que a mí siempre me ha interesado, los pintores entonces, como los músicos, eran como los músicos de cámara de los señores, es decir, ¿quién compraba a los pintores aparte de los reyes y los señores feudales antes y tal? ¿Alguien más? Hay una relación que yo creo que se establece, se inicia ya con Carlos V, con su padre, yo creo que algo de eso él aprende indudablemente, que es la relación y la toma de conciencia por parte de lo que es el poder político, de la importancia que también tienen para divulgar la fama de los gobernantes, los artistas. En el caso de su padre es paradigmático el ejemplo de Tiziano, un pintor. Carlos V es una persona con mucha menos sensibilidad artística que lo va a ser su hijo Felipe II. Sin embargo, él, o probablemente no tanto él como en su círculo inmediato, ya le ponen sobre aviso de la importancia que tiene el tener una relación privilegiada con determinados pintores que van a ser los que van a contribuir, van a configurar su imagen. Y en ese sentido, Carlos V va a establecer un paralelismo, él con Tiziano, similar al que había establecido en la antigüedad Alejandro y Apeles. Y eso es algo que luego va a retomar su hijo, y es la conciencia de la importancia, incluso la propaganda que tiene en el contexto europeo el tratar bien a los artistas. La afición a Tiziano es común a los dos, no a padre e hijo, ¿no? Claro, claro. Se decía en la época que igual que Alejandro, que es el gran general de la antigüedad, el único pintor que era digno y su único pintor era Apeles, se monta también la idea propagandística de que el único pintor
los únicos pinceles dignos de pintar la majestad del emperador Carlos V son los de Tiziano. Y algo parecido, igual realmente, va a hacer Felipe II con Tiziano, al cual le va a encargar obras hasta la muerte. Bueno, de hecho, tú fíjate que, por ejemplo, me parece que es Stendhal el que cuenta, la recoge, evidentemente no se la inventa él, cuenta una anécdota que es muy significativa, que es que en el momento en que Tiziano está pintando el famoso retrato de Felipe II de Augsburgo, se le cae un pincel y es nada menos que Carlos V el que recoge ese pincel del suelo y se lo da al artista. ¿No? Es un tributo imperial. Evidentemente es un constructo que tiene que ver con la leyenda del artista. Eso seguramente es mentira, pero es una historia que se cuenta... Es verosímil. No es verosímil. Es un tópico que se repite desde la antigüedad, que es el tópico del artista que visita, del político que visita al artista en su taller. Es Maximiliano y Durero. Apeles y Alejandro. Es Felipe II y su hija Isabel Clara Eugenia viendo las pinturas de Felipe IV de Velázquez, el tema de las meninas es ese. Luis XIV visitando los gobelinos. Por cierto, al director de ese programa, a Salvador Pons, le preocupa mucho o le interesa mucho saber por qué tuvo esa afición, por qué eligió al Bosco. Pues no es que eligiera al Bosco precisamente, el Bosco era uno más entre los artistas que le gustaban a Felipe II. Lo que pasa es que ha dado la casualidad y la fortuna de que pudo reunir una serie muy importante de obras del Bosco. Seguro, no sabemos dónde los vio por primera vez, probablemente hasta los viera en España, pero es posible que en el primer viaje ya viera algunas obras como el Jardín de las Delicias que posiblemente estaban ya en propiedad de Guillermo de Orange. Entonces, él le gustó mucho ese tipo de pintura. No sabemos qué era lo que apreciaba en ellas, si veía el carácter didáctico y moralizador que se ve en la segunda mitad del XVI, en plena contrarreforma, de la que nos da cuenta Sigüenza, o lo que pasa es que veía un poco también ese divertimento, ese placer que decía, por ejemplo, Felipe el Hermoso, cuando le encargó un cuadro al Bosco. No sabemos qué placer o qué era lo que él sentía, pero lo que sí sabemos es que trató de reunir el máximo de cuadros posibles y los reunía de todo tipo. Los reunía de tela, de tabla, religiosos, de costumbres, y lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado exclusivamente la pintura religiosa prácticamente, y nos ha llegado, porque es en tabla, y nos ha llegado gran parte de la obra que destinó al Escorial, que era lo mejor de la colección religiosa de Felipe II. Lo que tenía en el Alcázar, que lo conocemos solo por los inventarios, se ha perdido. Y vemos, por ejemplo, como el tema de las tentaciones de San Antonio y demás, que lo repitió mucho el Bosco, tenía varias versiones de ese mismo tema, o sea, no le importaba. No, pero yo creo que incluso en la época se daba, o el propio Felipe II podía tener una doble lectura del Bosco, podía ver en él ese carácter moralizante o ético, pero también podía haber, bueno, pues el placer de la propia regularidad de formas como la del Jardín de las Delicias, que en este momento se está restaurando en el Prado y que va a ser una primicia, la tabla central que está quedando maravillosa para la exposición de Felipe II. Pues eso podía él verlo perfectamente y valorarlo, pero también podía en algún momento determinado ver ese mundo de los demonios, de los diablos, porque hay una carta que es muy famosa y se ha repetido mucho, de que escribe desde Lisboa cómo ha visto una procesión, cómo ha visto una representación donde ha visto demonios y le hubiera gustado que las infantas y el príncipe lo vieran. Entonces, también ese mundo de la diablería le podía gustar en determinado momento. No porque fuera, como curiosidad, porque en ese momento valores importantes de la colección del propio Felipe y de la época, pues eran la extravagancia, el capricho, todo lo raro. Sí, lo curioso, y en eso, de hecho, lo curioso. Los boscos que había también en el Palacio del Pardo están en un contexto junto a retratos de mujeres barbudas y otras extrañezas de Lo curioso y lo raro era algo que les interesaba, y eso sí que es una característica muy de príncipe del Renacimiento. Por ejemplo, Rodolfo II, el emperador Rodolfo II, que además había vivido muchos años con Felipe II de joven en Madrid, cuando es emperador, en Praga y en Viena, trata de reunir y reúne una colección no tanto del Bosco como de Bruegel, que es el otro pintor también de rarezas en ese momento. Es un paralelismo perfecto, Felipe II el Bosco y Rodolfo II Bruegel, como algo muy típico del Renacimiento y sobre todo la segunda mitad del XVI. Sin embargo, luego es curioso cómo en definitiva un espíritu pues claramente contrarreformista, como puede ser el del padre Sigüenza,
se ve obligado a hacer toda una reinterpretación, digamos, de la canonicidad de la pintura del Bosco, moralizándola y demás, Claro, porque es una cosa que es un territorio un poco resbaladizo. porque Sigüenza es así como, claro, porque Sigüenza, como hermoso y cruel. claro, Sigüenza No, escribe, sí, aparte es una cosa que no obedece a los cánones tridentinos, sí, evidentemente. claro, pero Sigüenza, vamos a ver, Sigüenza escribe muy a finales del siglo XVI y a principios del XVII. Ya ha muerto Felipe II. Hombre, de hecho, época, su manuscrito es de 1602. Claro, es una época, digamos, mucho más dura religiosamente, culturalmente, que la época de Felipe II y sobre todo la época de formación de Felipe II. Pero sin embargo, fíjate cómo Sigüenza, es que claro, las cosas son complicadas, por eso siempre nos podemos estar peleando. En demasiadas erudiciones. No, pero Sí, es que es curioso no. porque no es una cosa muy erudita, es una cosa además muy fácilmente visible en la biblioteca del Escorial. El tema de los Iñudi, tibaldianos, que son de filiación miguelangelesca, es defendido por Sigüenza, es decir, que Sí, curiosamente el tema del desnudo. hay un paso adelante y un paso atrás en la dinámica tridentina. Un rey Esto es de esa curioso. formación y esas profundas preocupaciones religiosas, ¿cómo será el que cultive también, vamos, en su colección, quiero decir, el desnudo? Porque eso está en función del uso que se hace de la pintura. Felipe II era consciente de dónde debía tener que colocar cada tema. Esto es lo que se llama el decoro, cómo se ajusta el tema al lugar, al emplazamiento donde tiene que colocarse. Entonces, en el Escorial todo lo que hay es pintura religiosa, prácticamente, o por lo menos de carácter moral didáctico, pero ese otro tipo de temas, en las que tenía también cabida el desnudo, podía estar, o el retrato, podía estar en su palacio, podía estar y era apropiado para el príncipe. En plena Contrarreforma, pues no se podía, todo el mundo no podía ver el desnudo y a veces tenían los cuadros de desnudos cubiertos con cortinas. No sabemos si esto pasaba en época de Felipe II, porque él no pecaba, claro, pero podían pecar los que lo veían, como los criados. No, y además es muy curioso que conocemos muy bien de casi todos los cuadros de Felipe II dónde estaban colocados, si en el Escorial, en qué habitación del Escorial, o si en el Alcázar, o si en el Aranjuez, o el Pardo. Sin embargo, estos cuadros tan famosos de su colección, que son las poesías de Tiziano, la Dana, Venus Adonis, etc., no sabemos dónde estaba. Esa carta que se lee en el documental, donde se habla, Tiziano le habla de un camarín para dejarlos, es el sitio donde los guardaban también los príncipes renacentistas. Un lugar apartado, un lugar muy privado, un lugar el cual no se podía entrar y de hecho no sabemos en qué sitio de sus palacios tenía estas pinturas. ¿Se puede decir que sí, perdón? No, iba a decir que es más privado incluso que su propio dormitorio. Es decir, se sabe perfectamente cuáles eran las pinturas que decoraban su dormitorio, cómo era la cama y sin embargo no tenemos la más mínima idea de dónde estaba su dormitorio situado. en el Escorial como su dormitorio en el... ¿Se puede decir de Felipe II que era un poco o muy sabio? Porque yo pienso que manejando aquel imperio que era un pedazo de imperio, ¿cuándo se acaba tiempo para esto de la pintura? Yo creo que no. Una cosa es que tuviera una afición por la pintura y otra cosa... es que siempre hay un mentor, siempre hay alguien que... Hay un mentor, pero también cuando se ve el documental se habla de los muchos maestros que tenía. También cuando uno ve la magnitud de la biblioteca del Escorial puede pensar que era un hombre extraordinariamente sabio, pero yo creo que también habría que tener en cuenta un poco lo que dijo Eliot a propósito del conde duque de Olivares. Tener una magnífica biblioteca no quiere decir que su poseedor lea los libros. Y en el caso de Felipe II tenemos la absoluta certeza que casi el 80-90% de los libros no podía leerlos porque desconocía el griego, desconocía el árabe y el latín se defendía bastante mal. Entonces... tenía una formación que probablemente no desmerecía de otros príncipes de la época, pero tampoco puede ser considerado un humanista. Es que hay que ver un poco estricto. las cosas en la época. Es decir, la biblioteca como el arte, pero la biblioteca no es tanto, el sentido de la biblioteca no es tanto como podemos tener nosotros hoy una biblioteca que la queremos para leer. Era también un elemento de la representación del príncipe. O sea, la exterioridad de Felipe II le interesa presentarse como un monarca culto. Entonces hace esa sala tan grande, tan representativa, con los libros colocados de esa forma que hoy nos llama tanto la atención. Sí, también le preocupa mucho Salvador Pons. ¿Por qué están colocados así los libros? Pues no sé, vamos... Al revés, dicen, al revés conforme a lo que se coloca hoy día, porque no hay un derecho y un revés canónico. Pero es... porque por un valor, yo creo por un valor estético, a Felipe II le interesaba mucho la uniformidad propia de la arquitectura y del gusto clásico, y en ese gran espacio que es la biblioteca, con ese mueble tan fantástico que le diseña Juan de Herrera, el colocar los libros al revés, entre comillas, le da ese tono dorado, porque además
en los cantos, y se ve bien en el documental, pone el título, es decir, que no es con afán de ocultar el contenido del libro, sino es una manera con la cual se logra esa uniformidad. Pero no era ese el único valor que tenía, el del equilibrio, porque el del decoro en todo el edificio del Escorial es que es fundamental. Por eso es por lo que una cosa es lo que cuelga en las paredes de las distintas partes del edificio y otra es lo que constituye la decoración encargada es profeso para el Escorial. Es ahí donde tiene que buscar pintores. En España no los encuentra porque los dos únicos que tiene son Gaspar Becerra y El Mudo, y se han muerto, y llega un momento en donde no hay grandes artistas. También Tiziano se muere, Miguel Ángel se ha muerto, y entonces lo que le llega es el arte de la contramaniera, unos manieristas que tienen mucha fama, que los encaminan hacia aquí, pero que a veces, bueno, no a veces, no consiguen ajustarse a la idea que Felipe II tenía de cómo iba a ser la decoración. Eso hay dos problemas. No respondieron las expectativas. Terribles, sí. Tibaldi en principio sí. Lo que pasa es que no hay forma humana ni divina. Zucaro lo echaron directamente. No, lógicamente, porque era un desastre sin paliativos. Zucaro lo echaron, es cierto. Pero eso, como dice el bueno del padre Sigüenza, y con eso podemos suscitar el tema. El Escorial es un sitio terriblemente grande. Y el problema, como decíamos ayer, un poco de broma, el problema es que son miles de metros de pared para pintar. Cuando uno se mete en el trasaltar del Escorial y ve los primeros frescos de Tibaldi, se puede quedar completamente atónito de la calidad pictórica que eso tiene, del cuidado con que está hecho, todo un sistema puntillista, y perdón por la manera de decirlo, para fingir sombras, volúmenes y demás. Eso es una preciosidad. Ahora, cuando tienes que pintar metros y metros de claustros de no sé qué, empiezas a apoyarte en ayudantes. Es que no hay manera también te puedes quedar pasmado por los feos que son, no algunos frescos, sino algunas pinturas que Felipe II apartó de propio Cambiaso y de Zucaro. Es decir que... Ay, sí, como decía el padre Sigüenza, Cambiaso, claro, se dio mucha prisa en ganar dineros y más en dejárselo aquí. Temo por su salud eterna. Y no, yo temo por la salud estética del edificio, porque la gloria es que es realmente una cosa bastante mala. Estos pintores, digamos, entre comillas, reales, o los arquitectos, ¿ganaban mucho dinero para la época? Sí, y además hay una cosa, con motivo de lo de Zucaro, yo creo que es muy interesante, también la conciencia que tenía Felipe II del valor propagandístico que tenían sus acciones. Zúcaro viene como el gran pintor, Sigüenza dice que lo reciben con gran pompa, no le gusta, y Felipe II, que era una persona bastante poco dadivosa, en contra de lo que se diga, que no le importaba dejar oficios vacantes para quedarse con las rentas, cuando despide a Zúcaro, que sabe que va a volver a Italia y que va a contar su experiencia en España, lo despide magníficamente dándole una grandísima cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque es consciente de que cuando vuelva a Italia él va a estar contando cómo lo ha tratado. Claro, Felipe y lo II. cuenta en un viaje, que hay algunos párrafos que están en el documental, y en un sitio donde fracasa y donde incluso hay algunas escenas humillantes para el propio Zucaro delante de Felipe II y delante de los cuadros que él pinta para el retablo del Escorial. Sin embargo, ese escrito son todo alabanzas a los jardines, a la magnificencia del rey, etcétera, etcétera, cuando en realidad se le ha echado de España. Es curioso porque ese episodio siempre suele salir cuando se habla de la leyenda blanca de Felipe II, del rey generoso y no es generoso, es simplemente interesado. Claro, por ejemplo, el pobre Tiziano, y también es muy interesante lo contrario. Tiziano, que es el gran pintor europeo de Felipe II, pinta, trabaja para Felipe II hasta el límite de sus fuerzas y hasta el límite de su vida, recibiendo muy poco dinero. Hay muchos cuadros que no se le pagan. Hay una carta muy famosa en el cual, que vamos a exponer en la exposición del Museo del Prado, donde aparecen toda una serie de listas de los cuadros que él ha pintado, pero esa carta, que se ha utilizado normalmente diciendo todo lo que ha trabajado Tiziano para Felipe II, en realidad es una carta diciendo todos esos cuadros no me los ha pagado usted. Y otros más que no me acuerdo. Una carta de queja, de reclamación de deuda. Y otros más que no me acuerdo. Claro. Pero eso no sería precios fijos, es decir, o se contrataban. No, claro, los precios se dejaba a la generosidad del monarca correspondiente. Varían en función también del tamaño a veces. No, y un cuadro muy bien pagado, un cuadro muy bien pagado por Felipe II. Sí, a veces. Un cuadro muy bien pagado por Felipe II fue el martirio de San Mauricio del Greco, que sin embargo no colocó en el lugar donde tenía que haber colocado. Pero era porque no porque no le gustara, sino porque no se ajustaba a ese decoro, porque las figuras del arte de la Contrarreforma, las figuras... Yo eso no lo tengo tan claro, Pilar, perdona. Yo me remito al padre Sigüenza y a cuidar. No le contentó al rey o no contentóle al rey, tampoco es mucho, porque efectivamente este era un hombre bastante exigente y luego, para colmo, dice,
claro, es que esta forma de pintar tan complicada, que no la entiende todo el mundo, una cosa que es discutida no es tan buena, dice Sigüenza, y remata diciendo, y los santos tienen que pintarse de manera que den ganas de rezar delante de ellos, como decía en su lenguaje mímico, evidentemente, nuestro mudo. Es decir, que eso de que le gustó o no le gustó, luego el sitio en que se pone es Vamos a dejar a los espectadores con ganas de saber más de esto, porque hasta aquí hemos llegado. El tiempo no da para más. Señor de Falomir, señora Silva, por cierto, Cremades y Sademiera, muchas gracias. Ya saben ustedes que además siguen los documentales y siguen los coloquios con diferentes aspectos de la personalidad de Felipe II y de su reinado. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.